Muy buenas, en el día de hoy vamos a dar a conocer el estudio de impacto ambiental del puerto marítimo de Gran Calao. Somos la entidad de consultorías ambientales con el nombre de Consultorías Sembrando Sostenibilidad, en sus siglas CIA, para el estudio de impacto ambiental. Brindamos asesorías para estos estudios y los planes de manejo ambiental necesarios a la hora de la realización de proyectos. Consultorías CIA se compone de profesionales en el área de la ingeniería ambiental y sanitaria, especializados en los campos de la consultoría. Para el estudio de impacto de la construcción del puerto marítimo en el municipio de Pueblo Viejo, el grupo de trabajo estará conformado por Omar Huelvas, Yesid Lara, Andrés Orozco y Diego Salcedo. Descripción del proyecto. Localización. Bueno, el municipio de Pueblo Viejo se encuentra en el país de Colombia, en la zona norte del territorio, precisamente en el departamento del Magdalena. Pueblo Viejo está unido a un istmo a la ciudad de San Juan, en Ciénaga. El municipio se encuentra a 38 kilómetros distantes del área urbana del perímetro de Santa Marta. Las limitaciones del municipio son: al norte el Mar Caribe, al sur los municipios de Pibijá y Retén, al oeste los municipios de Ciénaga y Ciudad Bananera, y al oeste los municipios de Sitio Nuevo y Remolino. Pueblo Viejo se encuentra a 1 metro sobre el nivel del mar. Este pues posee una temperatura promedio de 30 grados centígrados y posee una extensión total de 678 kilómetros cuadrados. El régimen pluviométrico en la zona es bimodal, debido a que en el país pues no se presentan estaciones sino temporadas de lluvia y sequía. La precipitación es de 450 a 760 milímetros al año, con un periodo de lluvias máximas en el segundo periodo, que es en septiembre y octubre, en el que de 30 días de un mes llueve generalmente. Características técnicas del proyecto. Bueno, el proyecto de construcción del puerto marítimo de Gran Calado en el municipio de Pueblo Viejo surge como una necesidad de ampliar la economía de la región, ya que si bien esta presenta altas demandas de exportación e importación, en el que alimentos, minerales, objetos, entre otros, son la materia o el recurso de los puertos, tal como es el caso del puerto marítimo de Santa Marta, que es un ejemplo de impulso a la economía por sus operaciones del carbón y otros enseres. Bueno, acá encontramos lo que es la fase y etapas del proyecto. Encontramos primero la planeación y diseño. Acá pues teniendo en cuenta que el municipio presenta un terreno bruto, es importante iniciar con visitas de campo, monitoreo del terreno, suelo y mar. Asimismo, generar la divulgación a los habitantes cercanos para llevar a cabo consensos que favorezcan el proyecto y a la comunidad. Dentro del contexto laboral se llevará a cabo la contratación del personal para cada una de las operaciones requeridas del proyecto. Bueno, encontramos la etapa ahora de la construcción. En esta se iniciará en la localización con las cotas de inundación, la tasa de avance retroceso, la oscilación natural de la costa, movilidad de sedimentos, fuente y tipo de material a usar, dragados, excavaciones, remoción del terreno, delimitaciones, montaje de las infraestructuras, también lo que es los campamentos del personal que va a laborar. En la operación, bueno, la operación contará de la finalidad del puerto marítimo, que operará a favor de las actividades económicas que se desarrollan de igual forma en el puerto marítimo de Santa Marta y el puerto de Barranquilla, en el que el carbón, el guineo y otros enseres son el protagonismo de las embarcaciones. Bueno, encontramos lo que son las evaluaciones y ajustes. Acá se pautará la revisión y mejoramiento periódica de los planes y programas ambientales que conforman el sistema de gestión ambiental. Y en el ajuste en cuanto a la legislación ambiental tenida en cuenta. El bienestar y expectativas socioeconómicas de los habitantes se tendrá en cuenta y se incluirán aparatos favorables para mejorar operaciones. Es importante mantener constantes los planes de acción ambiental y generar constantes recomendaciones contenidas en reportes y comunicaciones. Será el respectivo seguimiento. Estas son pues las estrategias de divulgación e información y restauración. Son procedimientos de preguntas, quejas y reclamos de la comunidad, seguimiento, control y monitoreo de medidas implementadas y corrección. Bueno, en el desmantelamiento, dado el caso de deterioro de la infraestructura o el cese de las actividades del puerto marítimo, se desmantelará mediante una demolición de estructura, una limpieza general del área, aplicando un inventario de impacto para corregir y compensar, disponer los residuos sólidos y líquidos y escombros, también hacer una restauración de terrenos y un registro de optimización ambiental y social del recurso del área desmantelada. Bueno, para la parte de insumo, el proyecto requiere de diferentes materiales para así alcanzar la construcción de conjunto de bloques prefabricados de hormigón. Los materiales requeridos en primera instancia para el proyecto son retroexcavadora, martillo mecánico, perdón, grúas, pórticos, bandas transportadoras, contenedores, los muelles, todo lo que tiene que ver con la infraestructura hidráulica, materiales como grava, arena, hormigón, acero y otros equipos y materiales. Para el manejo y disposición de materiales sobrantes de excavación y escombros, para el manejo y disposición de estos residuos de construcción y demolición por materiales procedentes de excavación, construcción o desconstrucción de zonas del proyecto, se llevará a cabo mediante la interferencia de empresas con licencias para que participen como agentes externos. Es decir, serán contratados terceros, el cual estén o sean especializados en el área del manejo de los RCD, para que así estos tengan una disposición final adecuada y consciente de la preservación y sostenibilidad ambiental. Bueno, para el manejo y disposición final de materiales de dragados, se tendrá en cuenta los dictámenes ambientales ofrecidos por la Corporación Autónoma Regional y u otras autoridades ambientales. También los puntos definidos para a llevar a cabo la disposición final. Se contará con agentes externos especialistas en el tema para que acompañen a la operatividad,
de los dragados del proyecto y asimismo se han llevado a cabo con veracidad. Bueno, residuos peligrosos y no peligrosos. Bueno, teniendo en cuenta que las operaciones del puerto apuntan a generar almacén de sustancias altamente reactivas como gasolina, petróleo, entre otros combustibles, el cual su uso y almacenamiento conllevaría a generar volúmenes indescriptibles de residuos líquidos, por lo tanto sería un riesgo tanto operativo como ambiental. Sin embargo, el tratamiento de algunos residuos no peligrosos se llevarán a cabo dentro de las instalaciones, pues bien sea a través de la normatividad legal o las guías ambientales. Por lo contrario, aquellos denominados peligrosos que se encuentran en las categorías de explosivo, corrosivo, inflamable, etcétera, tendrá un tratamiento especial que puede estar asociado con agentes especialistas contratados por fuera de la nómina de la operatividad del proyecto. En cuanto al área de influencia, el proyecto de construcción de un puerto marítimo de gran calado se encuentra ubicado en el municipio de Pueblo Viejo, Magdalena. El polígono de influencia del medio abiótico tiene un área aproximada de 1.574.917 metros cuadrados. Y para la caracterización del área de influencia del medio biótico se tuvieron en cuenta dos escenarios, tierra y mar. Para la caracterización de este componente se analizó el ecosistema marino y el ecosistema terrestre, además de los ecosistemas que se vieran influenciados en el proyecto. Estos son algunos de los parámetros de la caracterización del medio biótico. En cuanto a la geomorfología, en el área del proyecto predominan las geoformas de origen costeros asociadas a la franja litoral, con depósitos clásticos y bioclásticos. En cuanto a la hidrología, el proyecto no genera influencia a algún cuerpo lótico del área de estudio. Sin embargo, el municipio de Pueblo Viejo se encuentra bordeado por el complejo lagunar Ciénaga Grande de Santa Marta y el Mar Caribe. Las tres fuentes de abastecimiento de este complejo lagunar son el río Fundación, el río Ciénaga y el río Aracataca. Además también el río Magdalena a través de los caños conectados hacia el este. En cuanto a la geotecnia, en la zona de estudio se presenta una planicie con pequeñas ondulaciones donde predominan los suelos con gran acumulación de arena cuarza o arena cuarzosa, con altas saturaciones de sales de sodio. Por otro lado, también debido a que las áreas se encuentran rodeadas por una planicie costera y borde de la Ciénaga Grande, esto hace que la zona se vuelva susceptible al proceso de erosión. Por último, en cuanto a la meteorología, durante el transcurso del año la temperatura varía entre 40 grados centígrados y 34 grados centígrados. Las precipitaciones máximas se dan en la región, las precipitaciones máximas que se dan en esta región son en promedio de 102 a 300 milímetros de agua y las precipitaciones mínimas varían entre 13 y 43 milímetros. Esto de acuerdo a la estación del año en el que se encuentran. La velocidad promedio de los vientos varía entre 12 y 19 km por hora en todo el año. En el medio abiótico, en cuanto a los ecosistemas terrestres, tenemos por ejemplo la flora, que según el resultado se encuentra muy a menudo especies de bosques secos tropicales, y en cuanto a la fauna, aquí nos encontramos diferentes especies y familias de reptiles, aves y mamíferos. En cuanto a los ecosistemas marinos costeros, pues se evidencia la presencia de una formación arrecifal no coralina que a este se le denominó el Banco de las Ánimas. También se evidencian especies de manglares bordeando la Ciénaga Grande de Santa Marta con alturas de 15 metros o mayores. En cuanto a las áreas protegidas, se identificó el complejo lagunar Ciénaga Grande de Santa Marta. Y por último, en cuanto al medio socioeconómico, en cuanto al modo de participación, primero se hizo un acercamiento comunitario en las comunidades del proyecto a los representantes de las asociaciones y a los entes territoriales. En el primer encuentro, en cuanto al primer encuentro, en esta reunión se presentó la finalidad de la caracterización de la zona, la descripción técnica del proyecto, su localización, el alcance y las actividades que se desarrollan en su ejecución. De esta forma, cada actor social está en contexto con la magnitud del proyecto. En el segundo encuentro se realizó un taller sobre el reconocimiento de los impactos ambientales y las respectivas medidas que se van a ejecutar en las comunidades. Luego, en el tercer encuentro, se ejecutó la jornada de identificación sobre un mapa en donde están los lugares que se presentan alta actividad de pesca que pueden ser afectados por la ejecución del proyecto. Y por último, en el cuarto encuentro, aquí se realizaron los acuerdos para abordar de manera conjunta las situaciones del proyecto que se relacionaban de manera directa con la comunidad. En este sentido, se concretaron ciertos beneficios. Buenas tardes, hoy les vengo a hablar sobre la zonificación ambiental del proyecto. En la zonificación ambiental del proyecto representan las intervenciones según sean los impactos a generar. En nuestro caso se dividen en biótico, abiótico y socioeconómico. En la primera imagen se puede notar la zonificación del medio biótico. Esta zonificación nos muestra el área de interés ambiental que se verán afectados por el área de nuestro proyecto, donde se encuentra la flora, la fauna perteneciente a manglares, aluviomas, lagunas costeras y bosques naturales.
La segunda sería la zonificación ambiental de medios bióticos, en las cuales se ven las intervenciones con cuerpos de agua y con la sedimentación activa en algunos lugares. Después tenemos la zonificación socioeconómica, en la cual podemos notar, se observa, que interviene de 2 a 3 vías. Esto hay que tener mucho cuidado debido a que es una población que tiene recursos limitados. Demanda, uso, aprovechamiento y o afectaciones a los recursos naturales. Captación de aguas marinas. La captación de aguas marinas dentro de la construcción del puerto marítimo se ve inevitable debido al hecho de que en la zona no se encuentra otra fuente de captación de agua para el correcto funcionamiento de las actividades. Es indispensable conocer la calidad del agua, los sedimentos del agua, para poder obtener el permiso de captación. Los monitoreos de las aguas marinas costeras del proyecto fueron realizados por INVEMAR y Corpamac. La tabla muestra los valores de la calidad del agua en la zona, los cuales son los resultados extraídos de un estudio anteriormente implementado. Como media alternativa para la falta de agua del municipio, el proyecto evalúa la perfectibilidad técnico-económica para la instalación de una planta desalinizadora para el abastecimiento de las instalaciones y las actividades de construcción del puerto. La desaladora efectúa el tratamiento del agua en 5 etapas. La primera etapa es recolección y pretratamiento, en la cual tubos de cientos de metros en el fondo del mar se encargan de colectar el agua y llevarla a la zona de pretratamiento, en donde se filtra y se le quitan los sólidos en suspensión de mayor tamaño y se le agrega hipoclorito de sodio para matar las bacterias. En la segunda se hace un filtrado con arena y coagulante, en la cual se tamizan las partículas más pequeñas que permanecen disueltas en el agua. La tercera, se separan las partículas más pequeñas todavía mediante la etapa de microfiltración, en donde se utilizan filtros especiales de cartucho que contienen carbono activado y otros productos capaces de retener microimpurezas restantes. En la cuarta etapa, y la más importante, es el paso del agua a través de los bastidores de ósmosis inversa que están ubicados en el corazón de la planta. La 5, pues ya sería el almacenamiento de esta agua para su uso. Estimado para la captación de agua marina en el sector del proyecto corresponde a un caudal de 700.000 litros día. Esto se le dará diversos usos como las operaciones portuarias, riego de zonas verdes, descarga del sistema sanitario y consumo humano. Vertimientos. Para los vertimientos del cuerpo de agua marina se hace necesaria la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales domésticas e industriales, un sistema de sedimentación y recirculación de agua y un punto de vertimiento al sistema de alcantarillado municipal. En el transporte marítimo se generan aguas de lastre y centina, que luego son vertidas al mar según la OMI, Organización Marítima Internacional. Las aguas de centina solo se pueden vertir al mar si su contenido de aceite es inferior a 15 partes por millón. También se pretende verter la salmuera producto de la planta desaladora establecida por el proyecto. La costa de Pueblo Viejo Magdalena es el cuerpo receptor de dicho vertimiento, el cual posee las siguientes características que le permiten tener la capacidad de dilución sobre la carga de agua como principal mecanismo para asegurar la disposición inocua de patógenos, nutrientes y orgánicos sintéticos. La tabla que se encuentra en la pantalla define la calidad del agua marítima y costera. Los datos batimétricos de la zona fueron obtenidos mediante la integración de batimetrías existentes en la zona a partir de la digitación de la Carta Náutica de INVEMAR. Bajo la influencia de los vientos con dirección norte-noreste a 10 metros por segundo, las corrientes presentes presentan una dirección oeste-suroeste con una velocidad máxima de 57 centímetros sobre segundo. Al contrario, si la dirección de los vientos del norte, la dirección mantenida es la misma, o sea, oeste-suroeste, pero la velocidad es menor, es de 40 centímetros sobre segundo. Ocupación de cauces. En cuanto al impacto de la dinámica oceanográfica, esta se verá de forma física y es debido a la instalación de los pilotes. Y para esta se necesita, 1, la maquinaria y 2, una tubería metálica que hará de pilotes. Este impacto será puntual, lo que quiere decir que no tendrá ninguna afectación dentro de la dinámica oceanográfica, pero aún así se debe hacer una modelación como si sí afectara la dinámica oceanográfica y se debería presentar antes de la construcción esta para acceder a los permisos de ocupación de los cauces marinos. Bueno, emisiones atmosféricas. Bueno, en esta hay 2 consideraciones que serán las fuentes de emisión y los modelos atmosféricos. La primera, fuentes de emisión. El impacto sobre la calidad del aire generado por las acciones que involucran la construcción del puerto marítimo son que incrementan el ruido y generan material particulado, afectando así la calidad del aire. Las cuales de emisiones atmosféricas, producto de las actividades de excavación, actividades de maquinaria, dragado, nivelado. Por otro lado, cabe resaltar que existen 2 o 3 vías cercanas al puerto y otras actividades del municipio, por coincidencia y por condiciones meteorológicas
dirección de viento, velocidad del viento, precipitaciones, también alteran la calidad de aire de la zona. Ahora viene pues la segunda, que serán los modelos atmosféricos. La dinámica atmosférica y la dispersión de los contaminantes se describen por medio de una ecuación. Estas ecuaciones se caracterizan por no tener una solución analítica, por lo tanto se aplican métodos numéricos para su resolución. Los modelos de calidad de aire son entonces aproximaciones numéricas que describen la dinámica atmosférica. Las principales fuentes que generan partículas suspendidas serán las actividades del descargue, almacenamiento y carga de carbón, las operaciones y manejo generales agroindustriales, la actividad de transporte y movilización de vehículos y finalmente las obras de construcción como las actividades de excavación con maquinaria, dragado y nivelación, donde el personal que elabora el puerto es la fuente receptora, es más susceptible y por acciones del viento la comunidad aledaña podría verse afectada por este tipo de emisiones. Bueno, evaluación ambiental. Para la evaluación ambiental se utilizó una matriz con ESA. Primero se hizo una evaluación sin el proyecto, la cual es la que se está viendo. Aquí se realizó una lista de chequeo para ver cuáles son las actividades que generan impactos dentro del área sin el proyecto, donde nos dan que 9 de los impactos son severos y 15 son moderados. Para la evaluación ambiental del proyecto se reconocieron un total de 117 impactos, en lo cual aquí en la imagen solo se muestran los que están al inicio, de los cuales la evaluación de impactos nos da que 11,97% son positivos, mientras que un 88,03% son negativos, teniendo en cuenta que de los positivos, o sea, ese 11,97%, ahí están puestas las medidas necesarias para potencializar, minimizar, prevenir, restaurar o compensar los aspectos negativos. También obtenemos que obtuvimos un 4,3% de impactos críticos, los cuales se localizan 3 en la construcción del puerto y 2 en los impactos en la operación. En el presente plan de manejo ambiental contiene una serie de tablas organizadas en las cuales se describe de una manera sencilla las acciones y procedimientos necesarios que se deben aplicar para mitigar en lo posible los impactos generados durante la etapa de ejecución de las obras. A continuación, se detallan los planes de manejo más sobresalientes del proyecto. Por parte del medio abiótico, control de emisiones atmosféricas. El objetivo es definir criterios de manejo para las emisiones de partículas generadas en las actividades de operación en el puerto de Pueblo Viejo. Las principales acciones consistentes son: emisiones atmosféricas. Se instalará un conjunto de ciclones en el perímetro del puerto para separar las partículas que en mayor concentración perjudican a la calidad del aire. Se ejecutará la función de equipos absorbentes para el carbón disperso indirectamente. Se monitoreará y controlará la ejecución de actividades del medio de carga como vehículos, volquetas u otra maquinaria con el fin de disminuir las emisiones de material particulado. Ruido. Equipos necesarios para el control auditivo para el personal que labora en las zonas de altos niveles de ruido. Se tramitará el permiso para la generación de ruido nocturno y habrá control para el carga y descarga de vehículos dentro del proyecto construcción del puerto. Control de la calidad del agua. El objetivo es implementar las técnicas operacionales y mecanizadas para la realización de procesos sin alterar la dinámica de las aguas superficiales y el tratamiento de sus productos. Las principales acciones consisten en aguas superficiales. Se promoverán los procesos sostenibles mediante la evolución de impacto para las operaciones de construcción del puerto marítimo de Pueblo Viejo para inspeccionar la interferencia de la dinámica hídrica. Aguas lastres. Instaurar reglas que establezcan el permiso de vertimiento de aguas lastres en las áreas aptas. Vigilar el proceso de las aguas lastres para percatar que el proceso puede ser controlado. Y para los vertimientos se implementará sistemas de tratamiento para las aguas que contengan elevadas cargas contaminantes o sean derivadas de los procesos operacionales del proyecto. Asimismo, para el control del suelo, el objetivo es impulsar estrategias para la conservación del suelo y o preservación de los componentes del suelo. Las principales acciones son: para la vibración, se propone la veeduría y evaluación de las actividades para regular las vibraciones por operaciones de la maquinaria perdida de cobertura vegetal. Alcanzar después del proyecto una actividad que compense la cantidad de remoción vegetal. También para la erosión, unas medidas de control de erosión por cambios de patrones del drenaje. También prácticas de drenaje, también protección de orillas, por lo tanto en los enrocados. Para el medio biótico, fauna y flora, el objetivo es reducir la eliminación, reducción o modificación de la fauna y flora presente en los componentes de agua y suelo. Las principales acciones son: dinámica de las especies marinas, bien, crear zonas especiales para la preservación de las especies. También está el rescate faunístico, eliminación, reducción o modificación de la fauna, campañas de vigilancia y control. También hay monitoreo de las actividades que inciden y provocan la eliminación de estas pérdidas de productividad vegetativa. También la planificación de zonas a remover y implementación de métodos de ordenación y aprovechamiento racional de las coberturas vegetales. Para el medio socioeconómico, el objetivo general es asegurar a las poblaciones impactos positivos que influyan directa e indirectamente. Bien, entonces por lo tanto hay el ambiente laboral. Se efectuarán recesos para las jornadas continuas que garanticen la integridad del trabajador.
realizar capacitaciones sobre la dinámica y coyuntura laboral, también la incentivación al personal no ligado en contrato para la construcción del puerto, pero sí voluntario a la realización del mismo, pueden ser las comodidades, implementar programas para evitar y controlar el riesgo psicosocial, también la generación de empleo, también se realizarán controles de comportamiento y desempeño de los trabajadores mensualmente, su comportamiento permitirá que continúe o no. Se abrirán vacantes dependientes del control y comportamiento y rendimiento, valoración de la zona y muchas actividades más en pro al desarrollo social. Plan de monitoreo y seguimiento. Componente abiótico. El objetivo para el componente atmosférico es establecer criterios de manejo para las emisiones de partículas generadas en las actividades de operación en el puerto de Pueblo Viejo. Las medidas de manejo a tener en cuenta son medida de manejo para las emisiones atmosféricas y medida de manejo para el control del ruido. El objetivo para el componente del agua es aplicar las técnicas operacionales y mecanizadas para la realización de procesos sin alterar la dinámica de las aguas superficiales y el tratamiento de sus subproductos. Las medidas de manejo a tener en cuenta son medidas de manejo para los procesos de generación de aguas lastres, medidas de manejo para los vertimientos de aguas cargadas de compuestos por procesos. Asimismo, las medidas de manejo para el suelo serían prácticamente la medida de manejo para la reducción de los agregados del suelo y las medidas para el control del hundimiento del suelo por humedecimiento o fracturación. Para la flora y la fauna, pues el objetivo es reducir la eliminación, reducción o modificación de la fauna y la flora. Entonces, las medidas de manejo a tener en cuenta son el plan de recuperación y manejo de la flora y el plan de recuperación y manejo de la fauna. Para el componente socioeconómico, el objetivo es asegurar a las poblaciones impactos positivos que influyan directa o indirectamente. Por lo tanto, los planes de manejo son el plan de gestión social, medidas de manejo para la convivencia y personal laboral. Evaluación del riesgo. Para valorar el nivel de riesgo se utiliza una matriz donde se cruzan las posibles combinaciones entre estas variables, por el cual el resultado fue: en riesgos críticos están los sismos, atentados, incendios, accidentes y pérdidas económicas. Están los riesgos tolerables, que están los maremotos, inundaciones, accidentes y pérdidas económicas también. También tenemos el manejo de la contingencia, que para este mismo hubo 3 planes de estrategia operacional. Bueno, hubieron 3 planes: el estratégico, operativo e informativo. Para el plan estratégico, su principal objetivo es prevenir, para lo cual se identifican los factores de riesgo que posibiliten la generación de una eventualidad durante la ejecución de las obras. Bien, también está el plan operativo, que se clasifica en contingencia 1, 2 y 3, siendo la 3 de mayor criticidad. Bien, en la siguiente diapositiva podemos ver lo que se obtuvo. Bueno, en esta diapositiva podemos ver que para sismo es la contingencia 3, para atentados contingencia 1, para incendios contingencia 2, para accidentes contingencia 2 y para pérdidas económicas contingencia 1. En el plan informativo se incluye la preparación, distribución, revisión de información primaria para integrar el plan estratégico y operativo, entre ellos los contactos, números de teléfono y direcciones de las instituciones que integran el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres. Dentro del área ambiental, en caso de alguna externalidad o eventualidad en el área de la construcción del puerto, los componentes de fauna y flora pueden ser el más perjudicado. Por tal razón, se instaurará en conjunto una inspección de las áreas intervenidas periódicamente, garantizando el cumplimiento del PMA.